Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 7 de la quinta temporada de Rick and Morty, un episodio que es casi una referencia directa a estos animes de robots grandes llamados animes de mechas, y que además tiene también referencias a otro tipo de géneros de películas que os comentaré un poquito más adelante. Antes de empezar con la review, debo decir que esta quinta temporada no me está pareciendo del todo mala, pero también pienso que los capítulos están siendo un poquito descafeinados o no tan memorables como capítulos de otras temporadas. Rick and Morty siempre ha cogido elementos de otro tipo de películas y los ha incluido en sus historias, es decir, en todos los episodios desde el inicio de la historia hay referencias a diferentes películas, géneros, etc. Pero lo que sí que estoy sintiendo es que hay cierta falta de frescura en las ideas, o que últimamente hay algunos capítulos que son eso, una mezcla directa de referencias, coger una historia sencilla en ese sentido, desarrollarla y hasta luego. No hay esa epicidad que podría haber en otros capítulos de temporadas quizá más iniciales. Aún así tampoco es justo decir que la temporada está siendo mala, porque sí que pienso que los capítulos están bien llevados y que el ritmo no está del todo mal, pero como digo, me falla justamente la frescura o quizá la originalidad o el hecho de que el capítulo después de terminarlo me parezca memorable. Me pasó con los capítulos iniciales de esta temporada, pero después siento que se ha desinflado un poquito y creo que esa sensación la tenemos todos. Si no, contádmelo en los comentarios qué os está pareciendo la temporada y si tenéis realmente esa sensación parecida a la que tengo yo de que quizás está desinflando un poco la historia o que le falta ese punto épico que antes sí que tenía. Pero bueno, hecha esta reflexión, aún quedan 3 capítulos para que termine la temporada, con lo cual veremos cómo la termina, si realmente la sabe terminar en alto y esta capacidad que tiene Rick y Morty para llevar bien los episodios la combina con ideas que resulten memorables y terminamos la temporada en alto. Y nada, como siempre, dejad un like, suscribíos para ayudar a crecer el canal y a posicionarse el vídeo, y vamos ya con la review del episodio 7 de la temporada 5. Como digo, este episodio es una especie de mezcla de distintas series o de distintas películas. Por un lado, la referencia más clara que está casi en el título es a Neon Genesis Evangelion, este anime que es un anime de culto súper reconocido y que incluso este capítulo en algún punto también imita incluso su banda sonora. Además, como he dicho antes, es un capítulo que también homenajea este tipo de género de anime, este tipo de género que se llama de mechas, de robots gigantes que luchan contra monstruos, pero el episodio no se queda únicamente en esa referencia, es decir, no coge únicamente ese elemento del cine o de las series y coge también ese elemento de mezclar robots que tanto hemos visto en los Power Rangers. De hecho, en sus trajes también hay una referencia clara a las películas de los Power Rangers. Finalmente, el último pilar que sostiene el episodio es claramente el género de los gangsters, porque todo el proceso del que ahora hablaré un poquito, en el que Rick va avanzando, va siendo cada vez más ambicioso, es literalmente el proceso de un gángster que va aprovechándose de lo que tiene alrededor para crecer y para construir su imperio. Además, incluso en la última escena que tiene que ver con Rick, vemos como él hace una referencia clara y directa a la película Scarface, en la cual Tony Montana, pues al final de la película también coge un arma y se enfrenta a sus enemigos de una forma muy similar a la que ha hecho Rick en este episodio. Además, la frase que dicen es casi literalmente la misma. Pero bueno, dejado claro cuáles son un poco las referencias del capítulo, que es que más que referencias incluso son los pilares sobre los que se sostiene el género de este episodio, vamos a hablar un poco de las cosas que nos han contado dentro de la historia. Había un tema que yo os había comentado un poco antes en los episodios anteriores, y era cómo Summer se sentía cada vez más cerca de Rick. Pues bien, en este capítulo literalmente ella se convierte en su Morty, ¿no? Algo que veníamos viendo ya bastante. Y es que ella se siente cerca de él y le gusta estar cerca de él y lo aprovecha porque de alguna forma se siente reconocida estando al lado de su abuelo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estando tan cerca de Rick, al final Summer se empieza a convertir un poco en él, ¿no? Se empieza a convertir en una déspota que utiliza su influencia en Rick para sentirse superior a los demás, en este caso a las demás familias Smith de otros planetas, o de otras realidades, quiero decir. Desde el principio del capítulo hay un elemento muy importante que suele funcionar muy bien en este tipo de películas de progreso de gángsters, en las cuales pues nos metemos un poco en la cabeza de ellos, y es el recurso de las voces en off. A mí es un recurso que me encanta y que me funciona siempre súper bien en cualquier tipo de ficción, porque me gusta meterme un poco en la cabeza de los protagonistas y cómo él va narrando la historia o cómo va contando cómo se va sintiendo, y en este caso es un duelo casi de voces en off entre Summer y Morty. De alguna forma, el hecho de que Summer vaya cobrando importancia hace que la voz en off de Morty se vea opacada por esta, y la verdad que como recurso me ha parecido muy original. Además, utiliza este recurso para darle una vuelta de tuerca, como hace muy bien esta serie, para después al final tener un chiste, y es el hecho de que escuchábamos las voces en off de los personajes porque tenían dentro unos gusanos que las provocaban. Este detalle sí que me ha encantado porque, como digo, soy fan de las voces en off, y después además
lo han utilizado bien el recurso para el girito final del capítulo. En todo este avance de querer cada vez más poder de Rick, de alguna forma Summer, como he dicho antes, va ganando más importancia y Morty se va quedando cada vez más al margen. Además es Morty quien alerta a Rick de que ya es suficiente, que no tiene que seguir queriendo reclutar más familia y más gente que lleve esos robots para crear cada vez robots más grandes, porque es justamente eso lo que le va a llevar a la ruina. Para mí el momento más guay o más emotivo del episodio ha sido en el que Morty se ve tentado a traicionar a su familia, pero él no, él se mantiene firme, se enfrenta incluso a estos personajes de anime, que después os comentaré un poquito cómo contrapone los dos tonos, el del anime y el de la serie de Rick and Morty, pero como digo, Morty se mantiene fiel a su familia, se enfrenta a ellos, pero luego cuando vuelve, estos incluso lo culpan por haber abandonado su puesto de seguridad y haber permitido que el otro Rick los atacase. Este conflicto y este momento sí que me ha parecido que ha estado muy bien construido, a nivel emocional incluso, y me ha dado cierta pena por Morty, la verdad, porque él se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando y nadie parecía escucharle, porque todos estaban entusiasmados en seguir a Rick y en caso de Summer en complacerlo y en hacerlo feliz. Como he dicho antes, la forma de expresarse o incluso el diseño de los personajes de anime ha molado bastante que lo metan dentro del tono de la serie de Rick y Morty para ver cómo de diferentes son, incluso a nivel de voces. Esta mezcla de géneros es algo que ya había hecho otra película como por ejemplo Spider-Man Into the Spider-Verse, en la que también tenemos un personaje de anime con sus expresiones faciales o de voz metidas dentro de una película que no era de ese género. Además me ha gustado la broma que han hecho con el hecho de que Rick se está apropiando culturalmente de la cultura japonesa por estar robándoles los robots a ellos. Claro, ¿qué pasa después? Que todo explota y Rick se da cuenta de que en la otra aliada de este personaje de anime tiene más influencia que en la propia Summer, con lo cual pues sin ningún tipo de remordimiento termina expulsando a su nieta y quedándose con la persona que él cree que más le va a beneficiar. Claro, lógicamente esto se vuelve contra él al final porque esta gente solo quería recuperar los robots. La estructura del capítulo y cómo ha dividido un poco este proceso en etapas, de por ejemplo ver al inicio muy feliz a la familia, que ha sido un momento muy bonito de hecho, el ascenso de Rick, cómo la ambición lo va poseyendo cada vez más y cómo Summer se mantiene como su mano derecha pero está viendo, no sé, cierta decadencia en él, pero aún así quiere mantenerse por encima, y hasta el momento en el que lo expulsan y Rick se queda solo sin familia en este punto, creo que la progresión está bastante bien llevada. ¿Cómo resuelve después el episodio el hecho de que Rick haya abandonado a su familia? ¿Y cómo su familia se va a enfrentar a él? Pues recuperando un elemento de un capítulo pasado, que esto está muy bien porque le da cierta linealidad a la temporada y vamos viendo cómo los capítulos pues sí que están uno detrás de otro, siguiendo una cierta historia, y es como digo el hecho de que hayan recuperado el bebé incestuoso del capítulo en el que lo lanzaban al espacio. Summer nos cuenta una historia súper turbia de cómo ella, en vez de querer convertirlo en una máquina de guerra, lo convierte pues casi en su hijo. Es bastante turbio, como digo, pero después la familia lo utiliza para rescatar a Rick y hacerle ver pues eso, que estaba en un error por tener esta ambición tan desmedida. Que recuperen el recurso realmente ha estado muy guay. Y luego tenemos también una escena post créditos en la que vemos cómo los monstruos gigantes que están llegando a la Tierra de alguna forma quieren ayudarnos o de alguna forma quieren traernos la cura para el SIDA, tal y como dicen, me ha parecido escuchar, y que al cruzar ese portal pues pierden la ropa y se vuelven un poco salvajes y son atacados por los humanos. O sea, ha sido un punto bastante cómico del episodio, pero que bueno, como digo, la sensación al terminarlo, tal y como os he dicho al inicio de la review, es de quedarme un poquito a medias con los capítulos. Y no digo que estén mal llevados, ni que no hagan bien las cosas a nivel de guión, porque realmente están bien estructurados y bien desarrollados. Pero quizá, como digo, lo que me falle sea un poco la frescura o la epicidad de las ideas que nos plantea. No termino los capítulos ya desde hace unas cuantas semanas con esa sensación tan satisfactoria que sí que tuve al inicio de la temporada. Fue un inicio muy prometedor, pero que después se ha ido desinflando quizá un poquito. No me malinterpretéis tampoco, porque Rick and Morty es una serie muy buena, que pienso que hace muy bien muchas cosas, pero espero que de cara al final de la temporada recupere un poco esa frescura que tanto nos gusta y ese dejarnos con el culo torcido, que es uno de los puntos fuertes, como digo, de esta serie. Así que nada, contadme qué os ha parecido el capítulo a vosotros, cómo estáis viendo esta temporada, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.